Un cronograma de turnos es un espacio de tiempo con una fecha de inicio y una fecha de fin, lo cual llamaremos vigencia de cronograma, que consta de días y horarios bien definidos donde se habilitarán sus turnos disponibles. Por ejemplo, podemos pensar en un cronograma de atención que sea de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, con turnos de 30 minutos. Esto le habilitará 8 turnos de media hora por la mañana, teniendo como último turno el de las 11:30 horas. Y que tenga como fecha de inicio el día 10 del 10 de 2020 y con fecha de fin el 31 del 12 de 2020. Ahora supongamos que definimos otro cronograma también de lunes a viernes, pero de 14 a 16 horas, con turnos de 15 minutos. Esto le habilitará 8 turnos por la tarde, teniendo como último turno el de las 15 y 45 horas, y que también tenga como fecha de inicio el día 10 del 10 de 2020, con fecha de fin el 31 del 12 de 2020. Como podrá notar, hemos definido dos cronogramas de atención para lo que resta del año y que comparten los mismos días. Esto es posible ya que los horarios de inicio y de fin de ambos no se solapan ni se interponen. Es decir, el horario de finalización de uno no se toca con el horario de inicio del otro. Esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta, pues es fundamental a la hora de modificar sus vigencias de cronogramas o en la creación de nuevos cronogramas para que estos no se interpongan. Un cronograma de atención se va registrando día por día, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Deberá realizarlo una vez por cada día. Veamos cómo crear los cronogramas. Presione una vez en el menú de las tres rayitas en la parte superior de la pantalla, ingrese al menú Configuraciones, opción Cronogramas. Ya en el panel de gestión de cronogramas, seleccione su profesional de la lista. A partir de aquí, un nuevo cronograma se configura de la siguiente manera. El campo día indicará el día individual de la semana donde se desea abrir el cronograma, por ejemplo el día lunes. Hora desde marcará la hora de inicio del cronograma para el día, por ejemplo las 8 horas. Hora hasta marcará la hora de finalización del cronograma para el día, por ejemplo las 12 horas. Fecha vigencia desde indicará a partir de qué día comenzará a regir su cronograma, dando un punto de inicio al mismo, por ejemplo el día 10 del 10 del 2020. Fecha vigencia hasta indicará cuándo finalizará el cronograma, dejándolo sin efecto a partir de ese día, por ejemplo el día 31 del 12 del 2020. Tiempo del turno, este campo determinará la duración que tendrá cada turno disponible que se ubicará dentro de su cronograma. Por ejemplo, elegiremos 30 minutos. La opción Disponible web determinará si este cronograma estará accesible a los pacientes desde el portal del paciente o si solo será accesible por usted o sus secretarios para otorgar los turnos en el caso que no quiera dejar librado a los pacientes la agenda de turnos. Ingresado todos los datos, presiona el botón Guardar, confirme el registro y el cronograma ya quedará registrado. Como podrá observar, existe una casilla denominada Mostrar en la grilla solo los cronogramas vigentes. La activación o desactivación de la misma lo que hará es mostrar o no, según esté activada esta o no, aquellos cronogramas que estén vigentes al día de la fecha. Hasta aquí tenemos dos cronogramas registrados para el día lunes, desde el 10 del 10 del 2020 y hasta el 31 del 12 del 2020. Podría usted tener la cantidad de cronogramas por día que usted desee, siempre y cuando estos no se solapen o interpongan en los horarios. Es decir, podría tener 1, 2, 3, 4 o la cantidad de cronogramas que desee por día, cada uno con su espacio e intervalo de tiempo en sus turnos. Para no hacer demasiado extenso este video, registraremos, sin mostrarlos, estos dos cronogramas del día lunes, también el resto de los días hasta el viernes. Si visualizamos la agenda semanal del profesional, podremos ver cómo quedó configurado su cronograma. Como vimos, pudimos dar de alta varios cronogramas y estos quedaron configurados en la agenda de turnos correctamente.
Supongamos ahora que por algún motivo desea modificar la fecha de inicio o de fin de alguno de los cronogramas. Aquí debe tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, primero, no debería realizar la modificación del cronograma si alguno de los demás cronogramas se superpone con la modificación, en días y en horas. Por ejemplo, nuestros dos cronogramas del día lunes comparten fechas de cronograma pero no se interponen en el horario de inicio y de fin, por lo cual es perfectamente válido pues existen en diferentes momentos de un día. Pero si quisiéramos extender, por ejemplo, el horario del cronograma de la mañana hasta las 15 horas, esto no sería posible porque se superpondría con el de la tarde. En este caso debería replantear sus horarios de atención y la posibilidad de cambiar el horario de inicio de la tarde más adelante en el tiempo para dar lugar al horario de finalización del cronograma de la mañana. Segundo, si modificase la fecha de inicio del cronograma hacia una fecha posterior a la misma, podría realizar este cambio siempre y cuando no existan turnos dados en las fechas que quedarán fuera del cronograma luego de la modificación. Es decir, si tiene por ejemplo turnos otorgados el día 19 del 10 del 2020 y desea mover la fecha de inicio del cronograma al lunes 26 del 10 del 2020, esto no sería posible. Tercero, con el mismo criterio, si modificase la fecha de finalización del cronograma hacia una fecha anterior a la misma, podrá realizar este cambio siempre y cuando no existan turnos dados en las fechas que quedarán fuera del cronograma luego de la modificación. Es decir, si tiene por ejemplo turnos otorgados el día 28 del 12 del 2020 y desea mover la fecha de finalización del cronograma al día lunes 21 del 12 del 2020, esto tampoco será posible. En estos dos casos de modificación de la vigencia de los cronogramas, lo que debe hacer es reprogramar dichos turnos que quedarían fuera de la nueva vigencia. Para hacer esto tiene dos opciones. Una es reprogramar los turnos antes del cambio a una nueva fecha que esté comprendida dentro de la modificación y finalmente realizar los cambios pertinentes en su cronograma. La segunda opción es que imprima un documento PDF antes de la modificación el listado de turnos que quedarían fuera, para que con ese listado en mano pueda luego con más tiempo reubicar los turnos dentro del cronograma nuevo. Por una cuestión lógica, lo expresado anteriormente con las fechas también es extensible a los horarios dentro de un cronograma. Es decir, si modifica un horario de inicio a un horario posterior dentro del mismo día, solo puede realizarse el cambio si no deja fuera de la modificación a algún turno ya otorgado. También así, si modifica un horario de finalización de un cronograma a un horario previo dentro del mismo día, solo puede realizarse el cambio si no se deja fuera de la modificación a algún turno ya otorgado. También existe la opción de eliminar por completo un cronograma registrado, pero, como bien estará suponiendo, solo podrá eliminarlo del sistema si y solo si no contiene turnos registrados dentro del mismo. Si ese no fuese el caso, podrá eliminarlo sin problemas. Como comentario importante, le recomendamos que, en general, cuando desee crear un cronograma de atención nuevo, en días en los que ya estaba atendiendo a sus pacientes, pero modificará algunos datos en días y horas, es una buena práctica cortar vigencia el cronograma actual al último día que atenderá en esa modalidad y crear el nuevo cronograma con las nuevas modificaciones con fecha de inicio al día siguiente o posterior al de la finalización del cronograma actual. Esto le permitirá que no se interpongan los mismos y pueda trabajar de una forma más clara sus cronogramas vigentes. En este video vimos de forma sencilla y explícita de qué manera se dan de alta, se modifican y se eliminan sus cronogramas de atención dentro de SIGEMED. Si tiene alguna duda al respecto puede comunicarse con nosotros mediante algunas de las vías de comunicación disponibles o en los comentarios de este video. Les responderemos a la brevedad y en siguientes tutoriales explicaremos más temas sobre configuraciones.